Hola, bienvenidos. Qué bueno que estemos otra vez conectados en estos servicios online. Todavía estamos en el 2020, en la pandemia, en el virus llamado COVID-19. Y bueno, el Señor nos ha permitido este tiempo de estar en casa, de estar unidos, de estar juntos y conectándonos en la iglesia online. Así que les doy la bienvenida. Vamos a iniciar con una hermosa alabanza. Vamos a darle gracias al Señor por ese tiempo que nos permite compartir la palabra y también compartir a través de la música. Así que acomódese en su silla, súbale volumen a su televisor si está viéndolo por televisión, si está en su tableta, en su teléfono inteligente, en su computadora, póngase audífonos o súbale volumen y preste mucha atención. Entonces vamos a darle gracias al Señor en esta noche por permitirnos estar aquí juntos. Vamos a orar y le damos la bienvenida al Señor. Aunque Él está con nosotros ahí donde usted está, Él está aquí hoy con nosotros, Él está en este momento. No debemos darle la bienvenida porque Él ya está con nosotros, Él nunca nos deja, nunca nos abandona. Pero es una manera muy tradicional de decirlo, que le damos la bienvenida al Espíritu Santo, pero realmente estamos diciéndole al Espíritu Santo que nos permita estar con Él. Así que cierra sus ojos por un momento y vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre amado, celestial, hermoso y precioso, en este tiempo, en este momento te damos gracias por lo que nos permites vivir. Gracias porque pertenecemos a esta generación que está atravesando por este COVID-19, a esta generación que está experimentando por primera vez en la historia una iglesia online, una iglesia desde casa, una iglesia de la virtualidad. Pero tú, Señor, eres Señor de cielo y mar. Tú eres quien controla los ambientes, los aires. Así que tú estás en todas partes, incluso en las ondas de la internet, incluso a través del teléfono, incluso con los datos móviles. Tú estás en todas partes, Señor. Así que te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos regalas y por este momento, y te lo dedicamos sola y exclusivamente a ti, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formado. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si yo muestra quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también.
montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos se obedecen, yo también. Si las rocas se adoran, yo también. Me queda mucho que expresar. Un día de veces volveré a cantar. Eres quien salva. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Oh, si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues su gracia no se puede comprender. Al que se perdió, lo buscas otra vez. Al que se perdió, lo buscas otra vez. Bienvenidos, como les decía, a este estudio de Romanos. Estamos estudiando la carta a los Romanos verso por verso o versículo por versículo. No vamos a frenarnos en terminología. Para algunos estudiosos de la palabra se dice verso y para otros se dice versículo. Yo no tengo problema como usted lo quiera llamar porque a la hora de la verdad es lo mismo. Lo importante es que estudiemos la palabra del Señor. Y vamos a tomar capítulo 1 y vamos a desglosar del versículo número 1 hasta el versículo número 17. Indicaciones antes de continuar, lo dijimos la semana anterior, tenga algo en que tomar nota, tomar agenda. Yo cambié mi nota de la semana pasada, la agenda de la semana pasada, porque les dije que era de mi hija. Esta ya es mía, que la dimos en algún momento aquí en la iglesia, la regalamos a los asistentes de la iglesia. Entonces yo tengo mi agenda lista para tomar nota. Recomendable tener 1 o 2 bolígrafos o plumas o lápices con los cuales usted pueda tomar nota. 2 recomendamos, se los decía hace 8 días, porque si se descarga uno o se acaba uno, pues tenemos el segundo para continuar. Y en mi caso personal, me gusta mucho utilizar resaltadores o no sé cómo lo llamen en diferentes países, pero aquí le decimos resaltadores. Es para precisamente resaltar un texto. Me encanta usar de varios colores y después en algún momento les explicaré por qué uso varios colores. Yo resalto las ideas de diferente tono. Entonces en mi mente es la forma como yo estudio. Yo los diferencio de diferente color. Y algo interesante e importante, no sé si para usted es importante, pero para mí sí, una taza de pronto para que usted tome una bebida caliente o una bebida fría en el momento del día que usted se encuentre o no sé qué calor haga en su lugar de residencia, porque recuerden que la
palabra dice que sin fe es imposible agradar al Señor, pero aquí en Colombia decimos algunos cristianos que sin café es imposible agradar a Dios. Entonces también su taza donde usted pueda tomar un delicioso café. Póngase cómodo, prepare sus cosas, tenga todo allí listo porque vamos a empezar este estudio que hoy hemos titulado El Evangelio según San Pablo. No es una herejía, no estoy hablando nada en contra de la escritura porque algunos estudiosos van a decir, si llegan a ver este video, que eso es falso porque no existe. Pero perdónenme, con respeto lo digo, lo he llamado así el Evangelio según San Pablo porque estamos hablando de lo que Pablo ha hecho. En las notas de este video, si usted lo está viendo a través de YouTube o a través de la página de Facebook de la iglesia o probablemente en la página web de la iglesia, que la recuerdo es Iglesia Integral de Restauración.com. Allí va a encontrar todo esto, va a encontrar las notas, va a encontrar esta hoja, yo la tengo llena ya, pero usted va a encontrar esta hoja para que usted la pueda imprimir. Entonces, como esto es un video, puede pausarlo, excepto el día que estemos en vivo. Puede pausarlo y puede tomarse el tiempo para descargar su hoja e imprimirla. Si por algún motivo no la encuentra, puede escribirnos al correo electrónico de la iglesia, que es IRE de Iglesia Restauración Engativá. Engativá, lo explicaba hace 8 días, es el lugar en donde estamos asentados aquí en Bogotá, Colombia. Es el sector donde estamos, se llama Engativá. Eso viene del cacique Gativá. Yo no recuerdo cómo es el asunto, pero bueno, viene por ahí. Entonces allí lo encuentra ire.engativa@gmail.com y nosotros se lo enviamos a vuelta de correo. Igual todos esos datos van a aparecer en algún momento en este video, entonces allí los puede ver. Tiene su hojita, lo vamos a llenar y vamos a iniciar. No voy a orar para iniciar este estudio porque vamos a hacer una pequeña oración en medio del estudio. Decíamos hace 8 días que después de Jesús, tal vez Pablo fue el hombre más influyente, más importante en la historia del Evangelio. Fue un hombre increíblemente suspicaz, fue un hombre demasiado inteligente, fue un hombre muy importante para la tarea del Evangelio en la tierra. Fue un hombre que expandió y extendió más allá de sus fronteras y de su cultura y de sus raíces, extendió el Evangelio. Entonces vamos a ver ¿por qué es tan importante Pablo? Y lo vimos hace 8 días. Los primeros 17 versículos del libro de Romanos son realmente una autobiografía del apóstol Pablo. Y vamos a estudiar un poco más hoy sobre Pablo. Hace 8 días vimos solamente un pequeño brochazo en la introducción. Hago un paréntesis acá pequeño. Esto es un estudio, no es una predicación normal, es un estudio, entonces tal vez voy a hablar muy rápido, vamos a procurar pasar las diapositivas, las láminas, los slides muy lento, que aparezcan los versículos muy despacio, lo que tiene que tomar apuntes usted muy despacio, pero de todas formas tenemos que hacerlo lo más rápido posible para no demorarnos tanto. Entonces si usted se queda un poquito, no se preocupe, coloca pausa un momento y toma nota y vuelve otra vez y le da play o le da otra vez iniciar. Vamos a mirar a Pablo hoy. El hombre, quién era Pablo como hombre, el mensaje de Pablo, el ministerio de Pablo y cuál fue su motivación. Son los 4 puntos que vamos a tocar el día de hoy y eso es importante entender porque es un modelo Pablo para nosotros. En el versículo 1 de Romanos capítulo 1 dice Pablo, fui apartado para el Evangelio del Señor. Y esta carta a los romanos es muy importante porque en aquel tiempo las cartas se escribían en papiros o se escribía en algunos casos sobre la piel de animales. Las cartas debían ser muy cortas porque era muy costoso el papel y era muy costoso escribir sobre animales. Aquí tengo yo que una carta promedio en el Imperio Romano probablemente consistía en 150 palabras por lo costoso que era hacer una carta. Cicerón escribió una carta que era un tratado que contenía 4.500 palabras y la consideraban una carta muy pero muy extensa. Y más o menos promediando, porque usted me va a decir que usted puede contar las palabras y va a decir, pastor, se equivocó por 10, se equivocó por 50, se equivocó por 100. Pero más o menos, dependiendo de la versión que usted tenga de la Biblia, la carta a los romanos tiene aproximadamente 7.100 palabras en español. O sea que Pablo tenía muchísimo que decir y no le importó el costo. Esto es una lección importante para nosotros. Nunca nos debe importar el costo para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Un gran comentador suizo dijo, cada gran avivamiento en la historia se relaciona de alguna manera a la carta a los romanos. Y vamos a ver, Romanos capítulo 1, versículo 1 decía ahorita, Pablo está describiéndose. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él está diciendo, ese soy yo.
Yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, es decir, llamado a desarrollar mi ministerio para el Señor, apartado para el Evangelio de Dios. Lo primero que vamos a ver, lo dijimos, 4 puntos. El primer punto es Pablo el hombre. Vamos a hablar un poco de quién era Pablo. Pablo dice 3 cosas de sí mismo en este versículo. Dice, Pablo, siervo. Primero dice, yo soy siervo, siervo de Jesucristo. Aunque Pablo nació libre, la verdad es que todos, o aunque usted y yo nazcamos libres, la verdad es que todos somos siervos de alguien. O podemos ser siervos de una persona, o podemos ser siervos de una cosa. Es decir, somos esclavos de algo, siempre. Y Pablo dice, yo prefiero ser siervo del Señor, porque Él fue siervo del pecado y del legalismo. Ahora dice, gozosamente yo soy esclavo de Jesucristo. Y me encantaría que usted lo pudiera decir de la misma manera que lo dice Pablo, gozosamente, con alegría y gozo en mi corazón. Yo digo, soy esclavo de Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en Romanos 6:16, Pablo habla de ser siervo al pecado. Ahora Pablo dice que él es siervo de Jesucristo. ¿Vemos la diferencia? Yo prefiero ser siervo de Jesús y lo veíamos en la última palabra. Yo no puedo servirle a 2 dioses o a 2 señores, porque amo a uno y aborrezco al otro, o le soy fiel al uno y traiciono al otro. Y el Señor está diciendo, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Pablo entonces está diciendo, soy siervo. Ahora, lo segundo que dice Pablo de él mismo es, llamado a ser apóstol. El ejército de Dios no es un ejército de voluntarios, sino de comisionados, de personas que han sido enviadas, llamadas con una tarea específica. Nosotros somos comisionados, no podemos ser voluntarios, porque cuando soy voluntario yo llego a un lugar y digo, bueno, pongo mi servicio porque quiero voluntariamente, entonces hago hasta donde yo quiera hacer porque nadie me obliga. En el Señor no somos así, somos comisionados, es decir, tenemos una tarea y hemos sido llamados a ser enviados a hacer cosas. Hemos sido llamados al servicio del Señor, llamados a compartir el Evangelio. Eso es lo que dice Pablo, he sido llamado a ser apóstol. Usted puede ser que no haya sido llamado a ser apóstol, pero tal vez su llamado está basado en sus dones y talentos, y esos usted los debe descubrir más adelante. Número 3, dice Pablo acerca de él mismo, apartado para el Evangelio de Dios. La palabra apartado en el griego original viene de la palabra horizonte, literalmente significa aerodinámico o reducido, y está hecho a propósito. Eso es lo que significa. Pablo dice, estoy apartado para el Evangelio. No tengo otro propósito en mi vida sino el Evangelio, servir al Señor para compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Mi especialidad, mi profesión es ser evangelista, dice Pablo. Y ese es el gran tema de su vida. Entonces ya vemos quién es Pablo como hombre. Número 2, segundo tema que tocamos en el día de hoy es ¿cuál es el mensaje de Pablo? Segundo, el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo sencillamente es el Evangelio. Veamos el versículo 2. Recuerden que estamos verso por verso o versículo por versículo. Vamos a ver el número 2. Que él, hablando de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. El mensaje de Pablo es el Evangelio. Y Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Qué es una buena nueva? Una buena nueva es una buena noticia. Por ejemplo, si una persona le pide matrimonio, un hombre le pide matrimonio a una mujer y ella le da la buena nueva de aceptarlo, eso es una noticia que produce alegría. La buena nueva que fue aceptado en una universidad, la buena nueva que le aprobaron su crédito para comprar su casa, la buena nueva que un familiar que estaba alejado por muchos años viene de visita, la buena nueva que la enfermedad que fue diagnosticada hace un tiempo desapareció o ya fue curada. Esos son buenas nuevas. Y el Evangelio se trata de buenas nuevas. Esos son buenas nuevas. Hay personas que la buena nueva es que estoy embarazada porque por muchos años he buscado tener un hijo, y para otra persona la buena nueva es que no está embarazada. Pero depende de lo que usted entienda, una buena nueva es una buena noticia. Pablo dice varias cosas acerca del Evangelio. Entonces, acerca del mensaje de Pablo que estamos hablando, Pablo dice varias cosas. Lo primero que él dice es que está prometido en la Biblia. Recuerden que les estamos dejando allí las láminas, las diapositivas, la presentación para que ustedes tengan tiempo de tomar nota.
Versículo 2 del capítulo 1, continuamos lo que estábamos leyendo. Que él, hablando de Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, el autor de Hebreos dice allí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ven que está hablando Hebreos sobre que en el Antiguo Testamento se habló de Jesús y antes se habló por los profetas y ahora el Señor nos habla a través del Hijo. En Lucas capítulo 24, versículo 27, Jesús está hablando a unos hombres después de su resurrección de la muerte a vida. Y dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús tomó el completo del Antiguo Testamento y enseñaba de sí mismo. El Evangelio no comenzó en el Nuevo Testamento, el Evangelio inició en el Antiguo Testamento. Moisés predicaba el Evangelio, David predicaba el Evangelio, Abraham predicaba el Evangelio. Todos predicaron el Evangelio desde antes, desde el Antiguo Testamento. El Evangelio se ve por señales, sacrificios, símbolos, promesas de Dios y por predicaciones. En el Antiguo Testamento, si usted ve y estudia un poco más, el mensaje es: Él viene, el Señor viene, el Mesías viene. Lo primero que podemos decir del Evangelio es que está prometido en la Biblia. La segunda cosa que vemos en el Evangelio está en el versículo 3. Pablo está hablando acerca del Evangelio y él nos lo define así. La segunda cosa que vemos es, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Evangelio es una persona y esa persona se llama Jesús. Eso es el Evangelio, Jesús. El Evangelio no es hablar de otra cosa, el Evangelio no es hablar de mí, el Evangelio no es hablar de mis logros, el Evangelio no es hablar de lo que yo he hecho, lo que he estudiado, lo que he alcanzado, a donde he viajado, los idiomas que hablo, las carreras que he podido estudiar universitarias o no universitarias, educación formal, informal. El Evangelio se trata de una sola persona y es Jesús. Si quitamos a Buda del budismo, todavía queda una gran filosofía. Si quitamos a Mahoma del Islam, todavía queda una gran corriente. Pero si quitamos a Jesucristo del Evangelio, no queda absolutamente nada. El Evangelio es Jesucristo. ¿Qué se puede decir de Jesús? Dos cosas: que Jesús era humano verdadero, era 100% hombre. En este versículo que estábamos leyendo, en el versículo 3, dice que era descendiente de David. ¿Y quién era David? David fue un rey y fue prometido a través del Antiguo Testamento. Él prometió que Jesucristo vendría del linaje del rey David. En Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 se habla del linaje de Jesús. La diferencia entre estos dos es que se habla de dos linajes diferentes. En uno se habla del linaje de Jesús a través de José y en el otro se habla del linaje de Jesús a través de María. Obviamente entendemos que Jesús no fue hijo de José, José fue el padrastro de Jesús, pero allí encontramos que él viene del linaje de David y viene hasta allí. Entonces, él era 100% hombre. Él no era semidios o medio dios, como vemos en las películas modernas de los cómics, donde el dios estuvo con una humana y entonces tiene poderes de Dios, pero es humano. No, Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. ¿Por qué es eso tan importante? Veamos Hebreos capítulo 4, versículo 15. Si Jesucristo no fuera humano, no podríamos citar, no podríamos tener este versículo. Dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús dice, fue tentado en absolutamente todo en nuestra semejanza. Él era 100% hombre. Así que nosotros podemos acercarnos a Él y decirle: estoy sufriendo con esta situación en mi vida, y Él lo va a entender. Porque Él fue y es, Jesús, 100% hombre, 100% humano. Entiende nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Él no era humano solamente, sino que era también 100% Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 1 en el versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús no era solamente 100% hombre, sino que también era 100% Dios. Estoy haciendo mucho énfasis en esto porque tiene que quedarnos muy claro esta parte. ¿Qué comprueba que Jesús era 100% Dios? Que resucitó. La única persona en la faz de la historia de la humanidad
que murió y resucitó y hoy está vivo, se llama Jesús. El que usted sigue y al que yo sigo, a quien usted ama y a quien yo amo, es el único. Por eso podemos decirlo, que Él es 100% Dios. Incluso Lázaro, que fue resucitado por el mismo Jesús, volvió a morir. El único que está vivo hoy en día es Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Lo que marcó la diferencia de la historia no fue el nacimiento de Jesús, fue que resucitó. Nuestra fe no está basada en que Jesús nació, nuestra fe está basada en que Jesús resucitó. Hay otras corrientes religiosas, podemos decirlo así, que se enfocan mucho en la muerte de Jesús, en la cruz, en el sacrificio de Jesús, pero lo realmente importante para nuestras vidas es que Él venció a la muerte y resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted e intercediendo por mí. Eso es lo que va a hacer. Por eso Pablo está diciendo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Tome nota de este versículo 4. Él era Jesucristo nuestro Señor. Ese es su nombre completo. A veces pensamos que es Jesús de nombre y de apellido Cristo. No, Jesucristo. Vamos a desglosar qué es esto. Aquí si necesita parar el video, hágalo, pero aquí necesito que tome nota. Jesús es su nombre personal. Y Jesús en la palabra griega, o mejor dicho, Jesús de la palabra griega viene de Josué. El nombre personal en hebreo de Jesús era Josué. Josué en griego es Jesús. Y Jesús o Josué significa Jehová es salvación. Dios es salvación. El nombre de Jesús significa salvación. Si usted no lo sabía, por eso esto es una clase de doctrina basada en el libro de Romanos, para que la gente le diga: ¿qué es lo que significa ese nombre de Jesús? Y usted puede decir: es nombre por sobre todo nombre. Mire, Jesús significa Dios es salvación, para que le quede claro. Cristo es su nombre oficial. Jesús es el nombre personal. Cristo es su nombre oficial. Es la palabra griega para el Mesías. Significa literalmente ungido. Cristo es el ungido. ¿Le queda claro? Jesús es un nombre personal que significa Dios es salvación o significa salvación. Cristo es su nombre oficial que significa Mesías y que quiere decir ungido. Y Señor es su título. Jesucristo es el Señor. El título de Él es Señor. Y en la palabra griega kurios, que significa Señor. Así que, ¿qué decimos de este evangelio? Que está prometido por las Escrituras, es un resumen de lo que acabamos de ver. Está centrado en una persona que es Jesucristo, y Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. Número 3 de este punto que estamos viendo. La tercera cosa que Pablo nos dice acerca del evangelio está en el versículo 5 del primer capítulo de Romanos. Y por quien recibimos la gracia. Significa esto que el evangelio es gracia. Y hablaremos de esto en las semanas que vienen, pero vamos a centrarnos un poquito nada más de qué significa la palabra gracia. Son las riquezas de Dios a costa de Jesucristo. Esa es la gracia. Las riquezas de Dios puestas hacia nosotros, entregadas hacia nosotros y costaron la vida de Jesús. Jesucristo costó la gracia. Eso significa gracia. Si nos diera lo que nos mereciéramos, no habría personas en la faz de la tierra. Pero la gracia del Señor es tan grande que Él nos da lo que nosotros necesitamos. En este tiempo de pandemia a nivel mundial, sé que el Señor nos ha dado lo que necesitamos y no nos ha faltado absolutamente nada. Y número 4, que decía Pablo acerca del evangelio, es que es un evangelio para todo el mundo. Versículos 5 y 6 del capítulo 1 nos dicen lo siguiente: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Para la mente judaica solo hay dos tipos de personas: los judíos y los no judíos. Sencillo. Entonces ellos los llamaban judíos y gentiles. Yo estoy leyendo mucho y discúlpenme si bajo la mirada porque tengo muchas notas, es imposible grabarme todo esto en mi cabeza. Tengo mis notas, conozco mucho de este tema y sé muchas cosas, pero no quiero quedarme con nada. Por eso les decía que en la clase pasada que quiero compartir todo lo que pueda con ustedes.
Los judíos no admitían a otras personas, entonces todas las personas que no estaban dentro del grupo de judíos se unían en un grupo que llamaban gentiles. Es como ahora mucha gente que no conoce mucho de la parte litúrgica o la parte sobre la religión, y recuerden que Jesús no es religión, sino es relación, eso lo vamos a decir ahorita, pero mucha gente piensa, especialmente aquí en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, que solo existen dos corrientes, es los católicos, la Iglesia Católica, y los cristianos. Y dentro de los cristianos meten todo. Todo lo que no sea católico es cristiano. Eso pasaba con los judíos. Estaban los judíos y los gentiles. Así estaba en ese momento. Entonces, un resumen de esto. Pablo es el hombre, es un siervo llamado y apartado para predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que ha estado en la Biblia por cientos y miles de años. El Evangelio es un hombre y ese es Jesucristo, quien es 100% Dios y 100% hombre. El Evangelio es la gracia de Dios y el Evangelio es para todo el mundo. Entonces ya vimos los dos primeros pasos, ¿no? Dos primeros puntos. Pablo, el hombre, entendimos un poco sobre Pablo y el mensaje de Pablo. Ahora vamos al punto número 3. Ahí en sus guías dice, punto número 3, el ministerio de Pablo. En los próximos versículos, desde el versículo 7 y en adelante, vamos a ver la relación de Pablo con los romanos. La Biblia dice que no hay una sola palabra en la Escritura que esté de más, que esté por casualidad, porque el mismo Pablo escribió que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que vamos a aprender mucho del modelo de Pablo. Si usted quiere saber cómo tener un ministerio o cómo poner su ministerio al servicio del Señor y ser más productivo, vamos a verlo en estos versículos. Versículo número 7, capítulo 1 de Romanos, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero dice que la gente que está en Roma, los cristianos que están en Roma, son santos. Un santo es alguien que pertenece a Jesucristo. Si usted es cristiano, es santo. Vuelvo y aclaro, lo dije en la lección pasada. No somos santos y nada del pecado no nos toca, ya no existe el pecado y nunca somos tentados. No. Somos santificados, somos santos vistos a través del lente del cielo, a través de Jesús. Pero tenemos que comportarnos acorde a esa condición. Pablo dice, gracia y paz a vosotros. Es una frase muy común y la manera en que Pablo está saludando. Gracia y paz es la manera como él saluda. Gracia y paz vienen de dos culturas distintas. Gracia literalmente significa regocijo y paz es el saludo hebraico, que significa o que viene, de la palabra shalom. Ese shalom es paz. Entonces, Pablo, ¿qué está haciendo? Está saludando a dos culturas de una sola vez. Gracia y paz está diciendo hola a todo el mundo, a todos. Cuando tienes gracia, vas a tener paz. Bien, así de sencillo. Versículo número 8. El ministerio de Pablo estamos viendo. Romanos capítulo 1, versículo 8. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Él comienza con un cumplido y dice, doy gracias por ustedes, doy gracias por vosotros. Estamos estudiando Reina Valera del 60. Usted quiere tener un impacto en la gente, quiere ayudar a otros a crecer en el Señor, sea un afirmador como lo fue Pablo, porque críticos hay muchísimos en el mundo, pero miren que Pablo anima a la gente, afirma a la gente, le está diciendo, gracias, doy gracias a Dios por ustedes. ¿Eso usted no le alegraría? Que como pastor yo lo llame y le diga, miren, ¿sabe qué? Estoy dándole gracias a Dios por su vida. Usted diría que bueno, en lugar de decir, estoy orando para ver si usted algún día cambia, estoy orando para ver si la oración de su esposa es escuchada. No, Pablo es un afirmador y uno de los ministerios que nosotros debemos aprender a desarrollar es el ministerio de la afirmación. No ser un motivador, ser un afirmador. Es decir, recalcar en la persona lo que Dios va a hacer en ella. Levantamos y animamos a otras personas cuando las afirmamos. Había otros cristianos en Roma. ¿Cómo estaban esos cristianos allá? No estamos seguros. Pero Pablo no empezó la iglesia en Roma y Pedro tampoco, porque hay algunos estudiosos de la palabra que dicen que fue Pedro quien inició la iglesia en Roma. No hay una mención literal en la Biblia de eso. No la hay. No, la Biblia no afirma que Pedro inició la iglesia en Roma ni que Pablo la inició. Probablemente lo que pasó es que algunos, como lo decíamos hace 8 días, algunos de los creyentes que estaban en las iglesias que Pablo fundó, que Pablo estableció, que Pablo discipuló, viajaron a Roma y ellos comenzaron a establecer allí la iglesia. Más adelante, al finalizar el capítulo, habla que Priscila y Aquila estaban allí, llegaron allí. Había una característica importante de esta iglesia y es que ellos tenían fama. Dice Pablo, vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué significa eso?
La fe viene de reconocer el Evangelio, de practicar el Evangelio. O sea, las buenas nuevas de salvación se están repartiendo y se están extendiendo por el mundo. Recuerden que Roma era la Decápolis, la capital en ese momento mundial. Todos los que llegaban a Roma salían de allí para alguna cosa. La gente que iba allá iba a negocios, iba a cosas importantes. No cualquiera podía ingresar a Roma, no cualquiera podía estar en Roma. Entonces estos cristianos que llegaron allí y fueron influenciadores de otros y comenzaron a expandir el Evangelio. Tenían una fama a nivel mundial. La gente habla de su fe al lugar donde yo vaya, está diciendo Pablo. Roma no era un sitio fácil para ser cristianos porque era la capital del pecado en ese momento. Usted ha escuchado actualmente que se habla que Las Vegas es la capital del pecado. Si alguna persona tiene la oportunidad de viajar a Las Vegas, puede decirlo literal si es verdad o no, pero hay muchísima libertad de muchísimas cosas yendo a Las Vegas. Entonces Pablo está diciendo que Roma no es fácil ser cristiano. Y allí vivía la gente más corrupta de la sociedad. Nerón era el César de ese momento y este hombre patrocinaba orgías en todo tiempo. Y era difícil para un cristiano ser una persona que brillara entre tanta corrupción, entre tanta oscuridad. Era muy difícil. ¿De qué debe tener fama una iglesia? La iglesia de Roma tiene una fama impresionante por su fe. ¿De qué debe tener fama una iglesia? Algunas iglesias tienen fama por sus edificios, porque tienen canal de televisión, porque son muy conocidas en las redes sociales, porque su predicador tiene unos mensajes muy activos y muy bonitos y entonces mucha gente lo sigue, tiene millones de seguidores. Algunas otras iglesias son famosas por las enseñanzas del pastor o por la música, tienen hasta grupos musicales que van por el mundo. Pero Dios no quiere que la iglesia, que su iglesia tenga fama solo por eso, o tenga fama por eso. La iglesia en Roma tenía fama por su fe. Veamos lo pueden leer ustedes en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, no lo voy a proyectar hoy, pero solo para que usted vea. Allí dice por su fe tenían fama. La fama de nuestra iglesia se debe conocer en este momento por la fe y por el amor. ¿Qué piensa o cuál piensa usted que es la reputación de la iglesia a la cual usted asiste? Porque este mensaje no es solo para las personas que nos acompañan en la iglesia integral de restauración. ¿Qué fama tiene la iglesia o qué fama cree usted que tiene la iglesia a la cual usted pertenece, con la cual usted se congrega? La respuesta es que nuestra iglesia, porque recuerden que la iglesia no es las cuatro paredes, no hay títulos en la iglesia, no hay apellidos en la iglesia, no hay segundos nombres. La iglesia es una sola. Todos los que vamos a Cristo somos parte de la iglesia de Dios. Pero ¿saben qué es lo que se conoce de la iglesia? ¿O por qué se conoce la iglesia? Por lo que usted es. Usted y yo somos la iglesia. Así que de la manera en que usted se comporta, de la manera en que usted testifica, esa es la fama que tiene la iglesia a la cual usted pertenece. Lo que la gente conoce de nuestra iglesia es lo que usted ha mostrado afuera. Porque mucha gente habla de las iglesias sin siquiera pisar el templo, sin siquiera ver un video, sin siquiera venir al lugar. La gente habla solamente de las iglesias y ¿saben por qué lo hace? Por su culpa. Puede ser bien o puede ser mal. Por mi culpa también. Puede ser bien o puede ser mal. La iglesia no es un pastor. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un programa. La iglesia no es una música. La iglesia somos las personas. Y lo que somos, esa será nuestra fama. Eso es lo que dirán de nosotros. Pablo dice, gracias doy por ustedes porque su fe es conocida por todo el mundo. ¿Por qué tenía la iglesia en Roma tan buena fama? Vamos a ver el versículo número 9, el capítulo 1. Dice Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Usted cree que la iglesia era mejor porque Pablo oraba por ellos? ¿Usted cree que nuestra iglesia, o mejor, la iglesia a la cual asistimos, a la denominación que asistimos en este momento, será mejor porque hay personas orando por la iglesia? La respuesta es sí. Sí, claro que sí. Es una de las razones más fuertes. Pablo continuamente oraba por la iglesia, oraba por la gente en Roma. Aunque no estaba establecida una iglesia como tal en Roma todavía, Pablo continuamente oraba por ella, oraba por los que estaban allí y oraba por las personas que aún no habían llegado. Testigo me es Dios. Él no podía comprobarlo. No tenía un celular para grabarse y decir, la iglesia en Roma, estoy orando por ustedes. Como hacen muchos ahora que salen a publicar que estoy orando, haciendo sus cosas. Pablo no tenía cómo demostrarlo. No tenía una manera de comprobarlo. Por eso él dice,
testigo me es Dios. No está diciendo, se lo juro por Dios, por Diosito Santo. No, él está diciendo, testigo me es Dios, que yo no estoy mintiendo, que yo oro sin cesar, es decir, constantemente, sin cansarme. Oro por ustedes. Y eso es muy bueno. ¿Cuántas veces en esta última semana usted ha orado por la iglesia? No la iglesia a la que usted pertenece, a la que usted asiste, a esta iglesia integral de restauración, por la iglesia del Señor. Yo escucho más a los cristianos hablando en contra de los pastores, en contra de los líderes, en contra de las iglesias, que orando por ellas. Yo confieso que hace unos años sí caí también en eso, de hablar de algunos pastores y decir, ay, pero es que ese pastor, ¿qué le pasa? ¿Cómo hace eso? ¿Pero cómo se le ocurre hacer eso? ¿Pero en qué está pensando ese pastor que está creyendo? Y me sentaba de pronto a hablar lo que no tenía que hablar. Pero después entendí, hace muchos años, que no debía hacer eso. Y la gente que asiste a esta iglesia es testigo, ahí sí, como lo dijo Pablo, no tengo cómo demostrarlo, pero la gente es testigo que en muchas oraciones yo oro por ellos y siempre les digo, usted no mire al hombre, mire que es una persona que está cometiendo un error, que se está desviando del Señor, del camino del Señor, pero oremos para que ese líder, para que ese hombre regrese a los caminos del Señor. Hace unos años hablaba con un pastor amigo una frase y es una realidad hoy en día. Y es que el enemigo antes iba por los miles, es decir, el enemigo atacaba a las ovejas y se metía al redil y metía a una iglesia y generaba cizaña, generaba división, generaba murmuración, generaba chisme, llevaba adulterio, llevaba fornicación, llevaba mentira, llevaba engaño y lo empezaba a meter dentro de la iglesia. Entonces llegaban ovejas, se iban ovejas y era una entrada y salida de personas. Pero en los últimos años el enemigo se ha dedicado a destruir a los que mueven a los miles, a los que valen por miles. Y está atacando al pastorado. No sé si usted se ha dado cuenta. Los escándalos de pastores son más comunes ahora o son más conocidos ahora que hace unos años, unas décadas atrás. No quiere decir que antes no los hubiera. Tal vez sí, pero no existían muchas maneras de encontrarlo. Pero el enemigo ahora está atacando a esos miles. Entonces nuestra oración no debe ser solamente para que el Señor guarde a las ovejas, sino también para que guarde a los líderes. En la última semana ha orado usted por su pastor, ha orado usted por sus líderes. No ore solo por usted. Miren, aprendamos del apóstol Pablo. ¿Quiere tener usted un ministerio significativo para el Señor? ¿Quiere usted servirle a Dios? Ore por los demás, ore por los que lo dirigen, ore por los pastores, ore por la iglesia, ore por el mensaje, ore por la palabra, ore por la gente que lo rodea. Oremos por los demás. Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Eso es lo que dice Pablo. Y hablando de este punto, quiero que oremos un momento por tres áreas básicamente. Oremos por nosotros, oremos por las personas que están a nuestro alrededor y oremos por la iglesia en general. Así que ahí donde usted está, si está con alguien al lado, por favor, ponga sus manos sobre esa persona y permítame orar. Señor, yo te pido que nos ayudes a crecer nuestra fe, que nos ayudes, Señor, a mantenernos firmes, que nos ayudes a creer mucho más en ti y a mantenernos en ti. Hoy, Señor, si usted tiene una persona a su lado, dígale, Padre, yo te pido que tú bendigas a esta persona que tengo a mi lado derecho o a la persona que tengo a mi lado izquierdo. Y te pido, Señor, que la ayudes, que la fortalezcas, que sea lo que tú planeaste y el propósito que tú tienes para ella. Y te pido, Señor, que me ayudes a mí a ser parte del crecimiento de esta persona. Yo bendigo al que está a mi lado, yo bendigo a quien está conmigo viendo este video, y si me encuentro solo, Señor, yo bendigo a la persona que tengo en mi mente, porque el Señor está poniendo nombres o personas e imágenes en nuestra mente. Así que oramos por estas personas, Señor, y las bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. También oramos por tu iglesia, Señor. Oramos por cada pastor, por cada líder, por cada siervo, por cada ministro, por cada persona que dobla rodillas y que solo tú eres testigo de eso, Señor. Hoy oramos para que tú fortalezcas ministerios. Hoy oramos para que tú pongas columnas fuertes en cada lugar de congregación, para que tú pongas un ejército de personas que se rodee alrededor de los pastores, de los líderes, Señor, del liderazgo de las iglesias. Que tú, Señor, fortalezcas la oración de cada uno de nosotros y que nos ayudes a permanecer firmes y unidos en este tiempo difícil, estos tiempos finales, estos tiempos de pandemia, estos tiempos de debilidad en la fe, pero que son fortalecidos con tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es así de sencillo como podemos orar nosotros por otras personas. Vamos a continuar. Versículos 9 y 10. Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Está pidiendo que él tenga yo leí tengan y es tenga, al fin el viaje que tanto ha pedido. No solamente oraba por la gente, estaba dispuesto a hacer la respuesta de las oraciones. Miren lo que Pablo ora por ellos constantemente, pero también está pidiendo, Señor, yo quiero ir.
No estoy orando para que solo envíes a alguien que lo fortalezca, sino permíteme a mí ser la respuesta de mi propia oración. Acabamos de orar por las personas que están a nuestro lado o las personas que el Señor puso en nuestra mente. No ores solamente para que, Señor, envíale a alguien para que le hable. No, oremos también para que nosotros seamos los enviados del Señor para hablarle a ese alguien. Quedamos nosotros mismos la respuesta. Versículos 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Aquí Pablo está hablando del ministerio mutuo de los cristianos. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual. No creo que Pablo o el pensamiento de Pablo era ir a todas partes con una gran bolsa de dones y decir, vengo a repartir dones, porque a veces... Señor, no se me termine esto, pero a veces muchos ministros del Señor imparten dones y el único que imparte dones es el Espíritu Santo. Entonces Pablo no era un Santa Claus, un Papá Noel que iba con su bolsa llena de dones y llegaba a los lugares, a las islas o a las ciudades, a los países y decía, vengo a dar dones, A propósito, un amigo me contó esto. ¿Sabe usted cuál es el don más común que tiene la iglesia cristiana actual, moderna de hoy en día? El don más común que usted encuentra en la iglesia cristiana es el don de me siento, porque a muchos cristianos no les gusta hacer absolutamente nada, solamente sentarse. Y el Señor no nos llamó a eso. Pablo dice en primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 11, que el Espíritu, no un hombre, deciden quién recibe cuál don. Es el Espíritu Santo el que decide quién recibe cuál don. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo diciendo deseo comunicaros algún don espiritual? La palabra clave es comunicar. Sencillamente significa compartir. Es decir, la mejor manera de leerlo sería, yo quisiera ir y compartir un don espiritual. Es decir, quiero compartir mi don con ustedes. ¿Cuál era el don de Pablo? El don de la enseñanza. Así que Pablo quería ir a compartir ese don con ellos porque cuando yo comparto mis dones, yo recibo también, soy retroalimentado y eso me ayuda a crecer. A medida que yo enseño, el Señor habla a mi vida también y yo crezco también en la vida. Por eso me encanta enseñar. Esta carta es un resumen de lo que Pablo pensaba decir y enseñar al llegar allí. Pero imagínense lo que Pablo enseñó. Si esto fue solo la carta, la introducción, esto fue un borrador y recuerden que no podía enviar muchas palabras. Ahora imagínense qué enseñó Pablo allá. Cuando se comparten los dones espirituales, dos cosas ocurren. Te haces fuerte o me hago fuerte. Es la primera cosa que pasa y lo segundo es que soy edificado. Es recíproco, es muy lindo compartir los dones. Pero Pablo es lo suficientemente humilde para admitir que le encanta o que necesita tanto recibir como dar. Él necesita recibir también. Si usted quiere tener un ministerio, debe hacer las 4 cosas que Pablo hizo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Número 1, animó a la gente. Es desarrollar una actitud de afirmación. Segundo, ¿qué hizo Pablo? Que es básicamente lo que estamos viendo, oró por las personas. ¿Está dispuesto a hacer la respuesta a usted de las oraciones por ellos? Tercero, haga lo que pueda para pasar tiempo con otros cristianos. Reúnase con ellos cuantas veces sea posible. No basta con reunirme con los cristianos una vez a la semana. Nos necesitamos el uno al otro. Pablo dijo, anhelo verlos en el versículo 11. En el griego original lo que él está diciendo es, tengo nostalgia porque no los he visto. Número 4, use sus dones espirituales. Cada uno tiene un talento, un don, una habilidad especial que Dios nos dio cuando llegamos a ser cristianos. Puedo ser consciente de ello o inconsciente de ello, pero puede ser que yo no sepa cuál es. Pero al vivir la vida cristiana y empezar a servirle de cualquier manera, pronto se manifestará en mi vida y lo voy a descubrir. Mientras usamos nuestros dones, la gente será fortalecida y será edificada. Versículo 13, capítulo 1. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Él había estado en todas las ciudades mayores del Imperio Romano, pero no había podido ir a Roma y tenía un ferviente deseo de ir. Ya vimos a Pablo el hombre, ya vimos el mensaje de Pablo, ya vimos lo que significa el Evangelio para Pablo y finalizamos, número 4, con la motivación de Pablo. ¿Cuál era la clave de su corazón o qué es clave en el corazón de Pablo? Esas 3 cosas las encontramos en los versículos 14, 15 y 16. En el versículo 14 él dice, ya lo vamos a ver, soy deudor. En el versículo 15 dice, estoy pronto. Y en el versículo 16 dice, no me avergüenzo. Vamos a verlo. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Vamos a hacer una ilustración. Si usted tuviera la cura para el COVID-19 en este momento,
Usted por accidente se le cayeron todas las pastillas o todo el medicamento que usted tiene para la gripa y resulta que usted hizo una mezcla de 2 o 3 y se las tomó y se dio cuenta que le quitó el COVID-19, usted fue sanado, curado del COVID-19. ¿Usted qué haría con eso? Creo que la respuesta automática de todos los que estamos escuchando este mensaje hoy, que estamos con el COVID-19, porque si usted lo ve dentro de 10 años, pues ya no va a ser relevante, pero hoy, que estamos en junio del año 2020, si usted ve y tiene esa cura, usted lo primero que va a decir es, yo quiero compartirlo con todo el mundo. Oiga, descubrí la cura, mire, hay gente que está diciendo, usted tómese 3 limones calientes y póngale agua y luego póngale 3 apios y licúelo y eso le quita el COVID. La gente está compartiendo lo que cree que es. Y creo que la mejor noticia, la mejor buena nueva que nosotros podemos compartir se llama Jesucristo. Así que si usted tiene la cura para el COVID y no la comparte, eso sería un pecado mortal. Y si usted conoce de Cristo y no lo comparte, eso es un pecado mortal. Hechos 1:8 dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estaban cuando Jesús dijo eso? Estaban en Jerusalén y Judea. Empiecen con la gente que esté cerca a usted y luego comparta con los que estén más lejos. O sea, la tarea de compartir la palabra es de nosotros. No esperemos que el Señor envíe otro. ¿A quién está obligado Pablo? A los griegos y a los no griegos. Ahora, griego sencillamente significa alguien que tenía una cultura, no está hablando de una etnia, sino era la gente estudiada. Recuerden que Grecia era la capital del estudio, del conocimiento, del intelecto. Entonces estaban los intelectuales, independiente de su origen, eran griegos, y los que no tenían intelecto eran bárbaros, porque es la palabra donde sale los bárbaros. Los que no tenían, los no griegos eran los bárbaros, los que no tenían ningún tipo de educación, ningún tipo de estudio, ningún tipo de conocimiento. Entonces estaban los que sabían y los que no sabían. Por eso Pablo lo dice, yo estoy obligado a los sabios y también a los necios, a los cultos y a los no cultos. Pero no es suficiente con sentir la obligación, tenemos que hacer más y es compartir. Veamos el versículo 15 del capítulo 1 de Romanos. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Entonces Pablo estaba pronto, estaba ansioso, estaba preparado, estaba listo, no tenía ninguna vacilación, estaba totalmente comprometido con el evangelio, quería ir a compartirlo. Dice la palabra que cada vez que una persona llega a ser cristiano o conoce a Cristo y se arrepiente de sus pecados, hay una fiesta en el cielo. Entonces Pablo tiene muy claro eso y él dice, yo quiero ir a compartir las buenas nuevas con todo el mundo. Era su pasión, él lo llevaba en sus venas. Pero me sorprende que en la actualidad muchos cristianos son cristianos de la secreta, son agentes secretos, son espías. Que nadie sepa que yo estoy viendo este video, porque donde sepan que soy cristiano. Sigamos, versículo 16, dice Pablo, no me avergüenzo. Pablo habla de su confianza, está obligado a compartir la palabra, está dispuesto, está listo para compartirla y no se avergüenza. En no me avergüenza es darle énfasis a la atenuación. ¿Qué significa esto? Es como decir, ella no es mala cantante. Cuando usted dice no es mala cantante, realmente está como ocultando una verdad, pero está diciendo realmente esa persona canta bien, ¿sí? A mí que a veces me invitan a comer en la iglesia personas que me llevan a sus casas y yo les digo, pastor, ¿le gustó? Yo digo, he comido peores. O sea, estoy diciendo, es rico, lo que pasa es que la gente no lo entiende. Entonces tengo que cambiar eso porque hay gente que se molesta y dicen, ¿le gustó al pastor la comida? No, estoy diciendo, la suya está muy bien. He comido de verdad comida fea, la suya está muy bien. Pablo era valiente y estaba orgulloso de su mensaje. Los tristes son los cristianos que se avergüenzan del evangelio, pero los cristianos que no nos avergonzamos del evangelio estamos gozosos. ¿Por qué tiene la gente vergüenza del evangelio? Usted puede preguntarse, pero ¿por qué un cristiano se avergüenza del evangelio? ¿Saben por qué? Porque es que el evangelio literalmente lo que busca es que nosotros reconozcamos que necesitamos o que debemos tener una dependencia de Dios. No nos podemos valer por nosotros mismos. Entonces, esos cristianos que no han muerto a ellos y que aún siguen manteniendo esa soberbia y esa altivez y quieren controlarlo todo, se avergüenzan del evangelio porque no pueden ser felices. Entonces, lo que necesitamos es soltar. Permitir que nuestro ego se vaya y decir, ¿saben qué? Como lo dijo Pablo, yo sé y conozco mucho y he viajado y tengo mucho conocimiento, pero necesito también de ustedes. Yo quiero enseñarles, pero también quiero aprender de ustedes. Eso se trata la humildad. Yo solamente soy un vaso, yo soy una vasija, yo soy un instrumento del Señor, pero yo no soy Dios. Yo no soy el Señor. Yo sin Dios no soy nada. Hoy puedo ser el mejor predicador, el mejor maestro, el mejor cantante, el mejor siervo del Señor, pero si mañana me desconecto de Él, ya no seré nada. Recuerden que el evangelio, lo que marca, el cristianismo, perdón, lo que marca diferencia de otras religiones,
hablando como corriente, no de relación, es que si Jesús no está presente, no hay nada. Y si Jesús no está en nuestras vidas, no somos absolutamente nada. Pablo dice, no me avergüenzo, y hay que entender el trasfondo de esta afirmación. Por causa del Evangelio había sido encarcelado en Filipo, despedido de Tesalónica, echado de Berea como contrabando, con desdén de Atenas, naufragado 5 veces, azotado 2 veces, dado por muerto 1 vez. Y Pablo dice, estoy orgulloso de ser cristiano. Él no le importa todo lo que tuvo que vivir y experimentar, él estaba orgulloso de ser cristiano. Dice, no me disculpo por contarle a otros de Cristo. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? Vamos a ver el versículo 16. El versículo 16 y 17 son el gran tema de esta carta a los romanos. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay 3 razones que Pablo nos muestra aquí. Primero, ¿por qué no se avergonzaba del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. La voy a dejar en la pantalla. Esta palabra poder es la palabra griega de la cual sacamos nuestra palabra dinamita, lo decíamos hace 8 días. Así que Pablo está diciendo, Dios es poder, es la única esperanza para el hombre. Es el poder de Dios para cambiar las vidas. Eso es lo que está diciendo. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Segundo, a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa esto? Que todos los judíos tienen que ser salvos antes de ser salvos los gentiles. Él no está hablando aquí de cronología, está hablando de que el Señor le dio primero el mensaje a los judíos, su pueblo escogido, y ellos debían esparcirlo por el mundo, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Y entonces, como ellos no lo hicieron, entonces el Señor escogió la iglesia para compartir este mensaje. Mandó a Jesucristo a morir por nosotros y ahora el Evangelio pertenece a todo el mundo, no solamente a los judíos. Judíos y gentiles, griegos y no griegos, sabios y no sabios. ¿Y por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Número 3, es muy sencillo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solamente hay que creer. Dios lo hizo tan sencillo que nadie podría decir que era muy difícil de entender. Cualquiera puede ser salvo. Versículo 17 clarifica el versículo 16. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Subraya esto, Evangelio, justicia, Dios, fe. Están en este versículo. Evangelio, justicia, Dios, fe. En esas 4 palabras tenemos 4 de los temas mayores de la carta a los romanos. La justicia, lo decíamos, es una palabra que literalmente significa una correcta relación con Dios. Eso se llama justicia, una correcta relación con Dios. ¿Cómo se hace eso? Únicamente por la fe. Es solamente y completamente fe. Pablo termina esa sección porque recuerden que él no dijo versículo 17, le dictaba. No, él está diciendo una carta. Él termina esa sección porque escrito está y está citando a Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Eso es lo que el Señor está diciendo. Si usted quiere tener una correcta relación con Dios, viva por fe. Es lo que recomienda Romanos. Podemos aprender muchísimo de Pablo y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cómo puedo hacer una diferencia en el mundo? ¿Cómo puedo impactar a mi familia? Haga lo que hacía Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Primero, clarificaba su relación con Dios. Él dijo, soy siervo de Jesús, soy esclavo de Cristo. ¿Cuál es su relación con Jesús? Clarifíquelo primero. ¿Usted quiere ser como Pablo? Mejor, ¿usted quiere servir como Pablo al Señor? Primero que todo, clarifique su relación con Dios. ¿Cuál es su relación con Jesús? ¿Qué piensa usted de Jesús? ¿En qué posición qué lugar ocupa Jesús en su vida? ¿Está en el 3ª o 4ª posición? ¿Cómo podemos medir eso? En la manera en que usted maneja sus finanzas. Porque si usted con sus finanzas no le puede dar el primer lugar a Dios, tenga la seguridad que con su tiempo tampoco lo va a poder dar y en sus relaciones tampoco lo va a poder dar. ¿Cuál es el lugar que Jesús ocupa en su vida? ¿Quién es Jesús para usted? Jesús es mi todo y lo demuestra. El cristiano que ama a Jesús está hoy viendo este tipo de videos y está tomando nota y está tomando su Biblia y está creciendo y está orando por los demás. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso. Segundo, entender el Evangelio. Pablo entendía el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ya lo vimos, está en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el final. Se trata de una persona. ¿Cuál persona es? Jesús, que era 100% hombre, 100% Dios. Lo tercero que Pablo hace es que reconoce la importancia de otras personas, que necesitamos a otros cristianos. No hay cristianos superpoderosos, no hay cristianos llaneros solitarios. Necesitamos a otros cristianos, los necesitamos. Pablo lo entendió muy bien. Lo cuarto que Pablo hizo es que tenía la motivación correcta para compartir el Evangelio. Usted y yo estamos llamados a decir estas 3 cosas. Estoy obligado, si soy cristiano, tengo las mejores noticias del mundo y tengo que compartirlas con todo el mundo.
Lo segundo es que estoy dispuesto, estoy presto, quiero compartirlo. Sé lo que va a hacer esa noticia, quiero compartirlo porque saben una cosa, eso va a cambiar vidas y yo quiero que las vidas sean cambiadas, entonces estoy dispuesto a ir y compartir el evangelio. Y lo tercero, tengo confianza, es lo que hizo Pablo, no tengo que disculparme por el evangelio, él estaba absolutamente seguro que era el evangelio. Estuvimos haciendo un pequeño paneo de los primeros 17 versículos del evangelio según San Pablo, lo llamamos hoy, la carta a los romanos. ¿Usted puede pensar en una persona en su vida que necesite escuchar buenas nuevas esta semana? ¿Hay alguien que está en su corazón, en su mente durante este corta enseñanza que usted escuchó y decía, tal vez yo no he compartido con este familiar, con este amigo? Recuerden, Jerusalén y Judea, Samaria y hasta lo último, y estamos en Jerusalén y Judea, es decir, mi familia, mi núcleo familiar con los que yo vivo en mi casa, con mis familiares cercanos, con mis amigos cercanos, con mis vecinos cercanos, con mis compañeros de trabajo, con la gente que tengo contacto casi a diario, son los primeros con los que yo debo compartir. ¿Qué concepto tienen ellos de la iglesia cristiana? No de esta iglesia, recuerden, de la iglesia del Señor. ¿Qué concepto tienen? El concepto que usted ha predicado a través de su testimonio, el concepto que usted ha dado a través de su comportamiento. ¿Puede usted relajarse y decirle simplemente, Señor, ¿me podrías dar una oportunidad para compartir el evangelio con esta persona? Y tenga la seguridad que el Señor lo va a hacer. Y se va a dar naturalmente. Y usted se va a sorprender de la manera en que el Señor va a preparar el camino para que se dé el momento exacto y preciso para que usted pueda compartir su fe. Eso saldrá naturalmente. Así que piense en esta semana con quién puede usted compartir su fe. Con quién puede usted dar y llevar las buenas nuevas de salvación para que otros conozcan de Cristo. Espero que este estudio del día de hoy, Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17, la próxima sesión continuaremos versículo por versículo toda la carta a los romanos. Tenemos que escudriñar, meternos. Les recomiendo que busque Biblias de estudio. Iba a bajar hoy la mía, se me olvidó, en la próxima sesión se las muestro. Biblias de estudio donde hay comentarios bíblicos. Les recomiendo que haga eso porque eso nos ayuda a crecer. Les decíamos que usted tomaba nota de todo lo que estamos hablando en estos estudios de Romanos. Al final del estudio usted va a tener su propio comentario de la carta a los romanos con sus propias palabras, y esto es muy bueno. Utilice los resaltadores, marque. Yo tengo notas por todo lado de colorcitos, yo les digo, porque cada cosa, cada idea tiene un mensaje diferente, por eso yo marco tanto. Espero que el Señor haya hablado sus vidas en la noche de hoy y oremos para finalizar y ya no les quito más tiempo. Así que gracias por su tiempo, gracias por estar ahí y gracias por querer crecer y parecerse a Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por la santísima palabra tuya que es puesta para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú nos pones la carta a los romanos, en la cual estamos queriendo estudiar, desglosar, desmenuzar y sacarle todo el provecho. Sé que cada vez que leamos los pasajes vamos a recordar muchas de las cosas que hemos estudiado y que seguiremos estudiando. Así que te pido, Señor, que cada vez que estudiemos tu palabra, tú hables a nuestras vidas, hables a nuestras mentes y llenes nuestros corazones de esa pasión que tenía Pablo para compartir el evangelio. Pablo lo único que tuvo diferente a nosotros no fue su conocimiento, no fue su estudio, no fue su reputación, su nacionalidad. Creo que tal vez lo que Pablo tuvo diferente a nosotros es que él entregó su vida completamente a ti, sin importarle nada. Y a veces nosotros ponemos barreras y ponemos frenos y ponemos cosas que impiden que nosotros realmente no podamos decir, yo no me avergüenzo del evangelio. Así que la oración para esta noche es que tú nos vuelvas unas personas diferentes y que tú nos permitas y nos atravieses por situaciones que nos ayuden a decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así que, Señor, eso es lo que nosotros queremos. Por fe, vivir, y por fe, ser justos. Te damos gracias en esta noche por tu palabra, por lo que has hablado en nuestras vidas. Oro por cada persona que está viendo este estudio. La bendigo, Señor, y sé que tú vas a hacer cosas grandes en su vida como lo estás haciendo en la mía. Gracias, Señor. No quitamos más tiempo por esta noche, por este momento, y te pido que bendigas a cada uno de nosotros y que nos hables mucho más y que, Señor, podamos ser parte de la respuesta a las necesidades del mundo en este tiempo, sobre todo las necesidades espirituales que hay en este momento a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer la respuesta a las oraciones de tu iglesia. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No siendo más, nos vemos en la próxima sesión. Nos vemos cada vez que podamos en los grupos pequeños. El Señor es bueno, el Señor les ama y me encanta, me gozo con este estudio de Romanos y sé que usted también se va a gozar igual que lo estamos haciendo nosotros. Así que Dios les bendiga, gracias por su tiempo. Devuelvan el video y vuelvan a tomar nota. Repásenlo otra vez, estudienlo cuantas veces quieran. Si tienen más dudas, por favor, escríbanos y trataremos de, en lo posible, solucionarlas. El Señor les ama y gracias por estar ahí.
en su esplendor. Sello de muestra quien tú eres, yo también. Puedo ver tu corazón en la canción. Cada amanecer